la voz de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Así que lo invito a que vaya al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Gracias, hermano. Mateo, capítulo 5, versículo 5. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Mateo, capítulo 5, versículo 5. Dios bendiga al hermano que preparó el texto. Mateo capítulo 5, sí, porque nos ayuda mucho en la garganta. Capítulo 5, versículo 5, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Lo tenemos todos? ¿Estamos ahí? 5, 5. 5, 4, perdón, 5, 4. Sorry, perdón. Son los nervios, pero ahorita encarrelamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo tenemos todos? Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Pueden tomar su asiento, amada iglesia? Mientras yo... Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación de parte de Dios. Yo al inicio le decía, amada iglesia, ¿cómo es posible que a veces el cristiano mira al inconverso, que no sufre, que no padece, que no le pasa nada? Y nosotros, como le digo, entramos a una, salimos de una, entramos a otra y no la vemos llegar. Y quiero recordarle que así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que acostúmbrese al sufrimiento, acostúmbrese a la lucha. Decía un hermano, y lo comparto yo también. Hay una frase muy conocida dentro del pueblo, dice que Dios le da las mejores peleas, las mejores luchas, las mejores guerras a los mejores soldados. Entonces dijo un pastor: oiga, pero a mí me confundió, creo, con Rambo, dice, porque no termino yo. Entro una, salgo de una, entro a otra y así. Toda mi vida he estado en guerra, dice. A mí ya me confundió con Rambo, dice, porque todo el tiempo permanezco en la guerra, en la lucha. Y a veces pareciera algo que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros creemos como que nuestro Señor Jesucristo tuviera una varita mágica, que al yo aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, desde ese momento se me acaban los problemas. Muchas veces creemos eso y en ocasiones se predica eso, de que con Cristo Jesús se te acabaron los problemas. Pero hoy te digo, van a empeorar los problemas. Si no tenías luchas en el mundo, ahora las vas a tener. Mateo 5, 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que experimentan el dolor y tristeza serán consolados por parte de Dios, quien les brinda paz y esperanza en medio de sus aflicciones. Mire lo que dice este mismo versículo, pero en Biblia, traducción lenguaje actual. Escuche, dice: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Un lenguaje más a lo que nosotros estamos acostumbrados. Dice: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Y hoy hablaremos, iglesia, del por qué muchas veces, por qué sufrimos, por qué sufre el mundo. Como digo, estamos en un mundo caído, en un mundo perdido, un mundo que no quiere nada con Dios. Y en medio de este mundo también el cristiano sufre. Sufrimos, como le digo, porque vivimos en un mundo caído que está cada día más lleno de maldad. Donde cada día el amor es escaso. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, se acabaría. Ahorita no hay amor. Ahorita te quitan la vida hasta por una lempira, un peso, un dólar, un chavito, un quetzal. Te quitan la vida, no hay amor. Y lo más triste, nadie está dispuesto a sufrir por ti.
Nadie. Escasez de amor en el mundo. Y a raíz de eso, provoca sufrimiento en otras personas. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a entender por qué sufre el ser humano y por qué sufrimos los cristianos. ¿Por qué el sufrimiento es parte esencial de nosotros? ¿Por qué tiene que ir la vida del cristiano al lado del padecimiento, del sufrimiento? A su nombre. En ocasiones sufrimos por el pecado de nuestros familiares. Escuche, agárrense, como le digo, agárrense porque vamos en bajada y vamos a meter la quinta. En ocasiones sufrimos por el pecado de nuestros familiares. Un ejemplo, una madre drogadicta que anda perdida en el vicio, tiene relaciones con algún otro drogadicto y está ese hombre contagiado de SIDA. Esa mujer queda embarazada y da a luz a un bebé contagiado por el mismo virus. Y la pregunta del millón es, ¿qué culpa tiene el bebé? Ninguna. No tiene la culpa. ¿De quién fue el pecado? De la madre, que recae sobre el bebé. El bebé no tiene culpa del pecado de la madre. Sufrimos muchas veces por el pecado de algún familiar. El bebé no tiene la culpa, pero son las consecuencias que dejaron los vicios de la madre. El pecado de la madre, el embarazo de la madre, da luz a un bebé contagiado por el mismo virus. Y la pregunta del millón es, ¿qué culpa tiene el bebé? Ninguna, pero es el pecado de la mamá. A veces, en ocasiones, iglesia, aquí estamos, sufrimos por causa de otras personas. ¿Habrás oído? A veces sufrimos por causa de otras personas. Mire, José fue vendido por sus hermanos. Y yo pregunto, ¿José sufrió? Claro que sufrió. Sus hermanos intentaron matarlo, intentaron hacerle daño, lo vendieron como esclavo. En ocasiones vamos a sufrir por causa de otras personas. Atento a esto, atento a la voz de Dios. David fue perseguido por Saúl. ¿Le quería hacer daño Saúl a David? Sí, lo quería matar. ¿Le quería hacer qué? Daño. Entonces David sufría por causa de otra persona. Sí, sufría David. Abel fue asesinado por su hermano. Miren, Abel sufrió la muerte por causa de Caín. El sufrimiento que llevó a Abel cuando Caín lo asesina fue terrible. Caín sufrió muerte de vida por causa de Caín. Caín le provoca una herida a Abel y lo asesina. Caín le hace daño a Abel. Desde aquí, desde estos principios bíblicos, entendemos que en ocasiones vamos a sufrir por causa de otras personas. José triunfó, fue levantado. David fue levantado de gran manera. Abel, la Biblia dice que la tierra reclamaba justicia por la muerte de Abel. A veces, y no aquí, a veces, porque esto es para el pueblo, amén. Esto es para nosotros, porque Dios no quiere hablar a nosotros. A veces el cristiano va a sufrir por su propio pecado. Por su rebeldía ante Dios, sufre el cristiano. Por el pecado que trae en su vida, el cristiano sufre. Y le trae consecuencias a su vida y padece, le trae enfermedades físicas y, hermanos, enfermedades que ni siquiera se ven con el ojo del microscopio. Por causa del pecado. Un
Un testimonio bíblico. David, por causa del pecado de David. ¿Qué sufrimiento tan terrible le vino a David cuando le dijeron que la espada del Señor no se apartaría de su casa? Ay, amado hermano, por causa del pecado, la espada de Dios sobre la casa de David. Sufrió David, hermano. No, lo primero que a David le dijeron: el hijo que tienes va a morir. Fue lo primero que le dijeron. Sufrió por causa del pecado. Pero le tengo una buena noticia. Así como sufrimos por causa del pecado, y atento a esto, iglesia, atento a esto, que en ocasiones el cristiano peca y pide perdón, pero no un perdón genuino delante de Dios. Y dice: bueno, yo ya pedí perdón a Dios, y de repente, ¡pum!, apareció una enfermedad de la nada. Y yo digo: ¿cómo? A ver. Muchas veces el cristiano peca deliberadamente. David sabía que no tenía que pecar, amén. Pero dijo: bueno, lo hizo y trató de arreglar las cosas. Y dijo: ya está todo bien. Cuando la voz de Dios vino sobre su vida y le contaron una historia, y dijo David: ese hombre tiene que morir. ¿Y qué le dijo aquel hombre? Ese hombre eres tú. En ocasiones, el cristiano peca y pide perdón a Dios de labios para afuera, no con un corazón genuino, y cree que ya está arreglado el asunto, y de repente, hermanos, aparece una enfermedad, un padecimiento y tantas cosas terribles. Y uno dice: bueno, ¿cómo? ¿Qué pasó? Acompáñenme al libro de Job, capítulo 1, versículo 1, y les tengo una buena noticia esta noche. No todo mi sufrimiento es por causa de mi rebeldía, no todo mi sufrimiento es por causa del pecado. Job 1:1. Dice la Biblia: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuche. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su nombre. Escuche, también el cristiano, así como muchas veces el cristiano sufre por causa de su pecado, por causa de su rebeldía ante Dios, y le trae consecuencias, también el cristiano sufre para la gloria y para la honra de Dios. Escuche, y usted va a decir: hermano Javier, pero ¿cómo está la cosa ahí? La Biblia dice que hubo un hombre llamado Job, recto, temeroso de Dios, intachable. Y si usted es como Job, dele gloria a Dios. ¿Cuántos Job habrán aquí? Intachables, rectos, temerosos de Dios, que sirven a la iglesia, que ayudan al pastor, que se deleitan en los ministerios que se les ha otorgado, que se les ha dado, que lo hacen con amor. ¿Cuántos de esos hay aquí esta noche? Bueno, ¿cuántos sirven con amor en la iglesia? ¿Cuántos sirven con amor en la iglesia? ¿Cuántos vienen no a quedar bien con el pastor, con Dios? ¿Cuántos vienen aquí a agradar a Dios? ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Cuántos sirven a Dios con amor? Si todos seguimos a Dios con amor, le tengo una noticia que no le va a agradar. Aún así, usted va a sufrir para la honra y gloria de Dios. Aún así, obediente a Dios, hermanito, obediente a Dios, fiel a Dios, también va a venir el sufrimiento a tu vida. Hermanitas, fieles a Dios, temerosas de Dios, rectas, obedientes, cumplientes, agradables con sus hermanos, de buena sonrisa, que comparten el amor, también van a sufrir.
Pero el sufrimiento es diferente, que van a sufrir para la gloria y para la honra de Dios. Como les decía, agárrese porque vamos de bajada. Aún con todo esto, si usted es así, también va a sufrir. A veces es difícil entender que nuestro sufrimiento es para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Sufrimos para la gloria de Dios. Pero aquí le viene. A veces no entendemos, y más en estos tiempos donde la mayoría solo predica de prosperidad. Aquí no da gloria a Dios. Las iglesias de afuera. Escuche, sufrimos para la gloria de Dios. A veces no entendemos por qué sufrimos, y más en estos tiempos donde solo se predica de la prosperidad, que te va a ir bien, que veo un carro, yo veo una puerta, yo veo una ventana, veo llaves, veo viajes, veo misiones. Y gloria a Dios, dice el hermano, pero nadie te habla que también para la honra y gloria de Dios te va a sufrir. Nadie te habla de eso. ¿Por qué? Porque no te quieren meter miedo, según ellos. Pero Dios no te mete miedo, porque dice su palabra que no ha puesto un espíritu de cobardía dentro de nosotros. Escuche, eso de recibir autos, que vas a viajar, que veo una llave, que veo casa y yo no veo nada. No veo nada. Salgo de una, me meto a otra. Salgo de una y me meto a otra. Pero la Biblia me dice que también mi sufrimiento es para darle la gloria y la honra a Dios. Pero ¿quién quiere sufrir en estos tiempos? Ah, no, yo quiero que el pastor Melvin pase enfrente y me ponga la mano y me diga que mañana voy a tener un Ferrari, que alguien me lo va a regalar. Yo quiero que el pastor me ponga la mano en la cabeza y me diga que voy a ir a las misiones, que me van a dar la residencia. ¿Qué es residencia? La ciudadanía. Pero yo no quiero que el pastor me hable de que tengo que sufrir. Yo no quiero eso. Pero cuando entendamos que el sufrimiento es para que nuestro Señor se glorifique en nosotros, vamos a cambiar nuestra mente. Hoy en día no te hablan del sufrimiento, pero el sufrimiento es necesario en tu vida, hermanito. Pero ¿quién quiere sufrir? Como le digo, ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Todos queremos un evangelio tranquilo. Jueves, sábado y domingo tranquilo, que no pase nada. Que no se levante la guerra, que no se levante la lucha, que mis hijos no enfermen, que mi hija no enferme, que mi esposa no enferme, que mi esposo no enferme. Eso queremos. Pero yo en esta noche te vengo a decir que en ocasiones vas a sufrir, no es por causa de pecado. Es para la gloria y la honra de Dios. Pero ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere estar en la cama de un hospital acompañando a un hijo? Un padre, una madre. ¿Quién quiere estar en la cama de un hospital? Nadie. ¿Quién quiere ver a su hijo, a su hija enferma? ¿Quién lo quiere ver? Nadie. ¿Quién quiere estar en diálisis cambiándose la sangre día con día en esa pelea contra el cáncer? ¿Quién quiere estar ahí? Nadie. ¿Quién quiere estar sepultando a un ser querido? Nadie quiere estar ahí. Nadie quiere sufrir. Pero en el sufrimiento del cristiano, escuche, tenga cuidado. En el sufrimiento del cristiano, la mente, los pensamientos juegan un papel importante. Aleluya. Cuidado. La mente es un terreno peligroso cuando estamos en medio del sufrimiento. ¿Qué es lo primero que pensamos como hijos de Dios cuando estamos en sufrimiento? ¿Qué hice, Señor? ¿Te fallé, Señor? ¿Pequé, Señor? ¿Hice algo que no te agradó, Señor? ¿Qué hice? La mente, los pensamientos. En la mente es un terreno peligroso cuando estamos. Escuche, la mente es el terreno más peligroso para los pensamientos cuando estamos en medio de una aflicción, en medio de un sufrimiento. En una ocasión nosotros pasamos un proceso difícil. Le doy gracias al pastor ese día que nos dio una palabra. Sentía yo que mi mente explotaba. Un bombardeo de información en mi mente. Peligroso el terreno de la mente. Peligroso los pensamientos. ¿Hice algo mal? Cuando viene el sufrimiento a tu vida, lo primero que dices, ¿hice algo mal, Señor? ¿Te he fallado, Señor?
Cometí pecado, Señor. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué estoy así? Cuidado. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 9, del 1 al 3. A su nombre. A su nombre. Juan, el Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos? Capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabe por qué? Porque en el siglo primero la creencia judía era que si un hijo nacía con algún defecto, era por consecuencia de los padres. Esa era la creencia judía. Si un hijo nacía ciego, se murmuraba, se decía que el hijo estaba pagando el pecado de los padres. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escuche, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Escuche, para que las obras de Dios se manifiesten en él, en el ciego. Imagínese usted todo lo que este hombre sufrió. Y no tan solo lo que sufrió, imagínese escuchar toda su vida que su ceguera era por consecuencia del pecado de sus padres. Pero Jesús dijo: él no pecó ni sus padres pecaron, pero él está ciego. Y los discípulos dicen: pero está ciego, Señor. Jesús le dice: no es, él no pecó, ni sus padres pecaron, sino que él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Entendemos? Usted dirá: hermano Javier, usted está loco. ¿Cómo que un ciego es para la gloria y honra de Dios? ¿Cómo que el padecimiento de años de este hombre? ¿Se imagina usted la murmuración que se decía? Mira, sus padres pecaron, mira cómo está, ciego de nacimiento. Por eso los discípulos preguntan: ¿quién pecó para que él esté así? Pero les voy a decir algo: la ceguera lo llevó a tener un encuentro con Jesús, y no tan solo fue eso, sino que Dios mostró su gran poder sobre él. O sea que la ceguera de aquel hombre era para que el poder de Dios se manifestara en él. ¿Cómo? ¿Cuántos años vivió aquel hombre con la ceguera? ¿Cuánto tiempo esperó para el encuentro con Jesús? Y Jesús, con su gran poder que se le había dado, le abriera sus ojos. Dios mostró su gran poder, Jesús, con él. Y fue visible ante muchos. No era ese el que estaba ciego. No era ese el hijo de don Juanito. ¿Qué no era el hijo de doña María el que estaba ciego? Sí, este es. Jesús le devolvió la vista. Ahora entendemos que la ceguera, que el sufrimiento, yo no me imagino a este hombre, el sufrimiento tan grande de haber nacido ciego. Tan solo porque en él había un propósito de que dice que el poder de Dios se iba a manifestar
sobre la vida de él. ¿Cuánto tiempo esperó este hombre? ¿Cuánto burla no aguantaría? ¿Cuánto rechazo? ¿Cuánto señalamiento? A su nombre. A veces nosotros no queremos pasar por sufrimiento. A veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no queremos pasar por sufrimientos. Le voy a decir algo lindo y se lo digo en el amor de Cristo. Cuando nosotros vemos llegar a un siervo, a una sierva a la iglesia, derramando sus lágrimas en el altar, quebrantado, que no se levanta ni para entonar alabanza, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿Ya viste cómo está llorando? ¿Ya viste cómo llora? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué pecado habrá cometido que viene a pedirle perdón a Dios? Yo pienso que así se hablaba de aquel hombre ciego. A veces vemos hermanitos derramando sus lágrimas que no se levantan en toda la alabanza. Y uno que otro por ahí que no andan en el espíritu. Aquí no, ¿va? En otras iglesias. ¿Qué no dirá? ¿Qué pecado habrá cometido? Míralo, cómo llora. Así ha de ser el pecadón que trae. Eso es lo que primero piensa. ¿Qué habrá hecho? ¿Ha de estar en pecado? ¿Andará mal? No, iglesia. Hay hombres y mujeres que vienen a postrarse aquí delante de Dios. Hombres y mujeres que vienen aquí a postrarse delante de Dios. Y no es que estén en pecado, no es que estén mal, no es que hayan hecho algo desagradable delante de Dios. Son hombres y mujeres que vienen aquí a hacer la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz del Calvario. Muchas veces nos postramos aquí derramando nuestras lágrimas y le decimos: Señor, yo no quisiera sufrir, Señor. Yo no quisiera padecer, yo no quisiera dolor, Señor. Y a veces oramos a Dios y le decimos: Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa. En ocasiones así venimos al altar del Señor y le decimos: si fuese posible, no me hagas sufrir, Señor. Si fuese posible, sácame de aquí donde estoy. Esas son las lágrimas de los que se derraman ahí. Y muchos pensando que el siervo, que la sierva están mal, que andan mal, que pecaron. No, son hombres que le están pidiendo a Dios y mujeres que le dicen: si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero dentro de ellos dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. Porque la tuya es buena, la tuya es perfecta, la tuya me trae bendición. ¿Qué me importa lo que me digan? Si me miran llorar, ¿qué me importa? Yo estoy delante de mi Señor diciéndole: si fuese posible, no quiero estar enfermo. Si fuese posible, no quiero que mis hijos padezcan. No quiero, pero no quiero que se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Pero a veces la voluntad de Dios duele. A veces la voluntad de Dios trae sufrimiento. A veces la voluntad de Dios no es agradable para esta carne, porque se siente, se aflige, se seca. Ahí es donde entendemos cuando el siervo dijo: mi alma clama por las corrientes de agua como el siervo. En ocasiones nos sentimos secos por dentro, secos como si no tuviéramos vida. Y le decimos al Señor: yo no quisiera sufrir, Señor. Yo no quisiera padecer, Señor. Pero el Señor dice: ni este pecó, ni sus padres pecaron, ni él pecó, sino lo que él está pasando es para que el poder de Dios se derrame en él. No queremos sufrir. A veces la voluntad de Dios duele. Duele la voluntad de Dios. Pero es necesario, iglesia. Aleluya. A veces el sufrimiento es necesario para nuestras vidas, porque es donde allí Dios nos forma la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad de Dios duele. Duele la voluntad de Dios.
Solo escuchen, Nueva Traducción Viviente, Filipenses 1:29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. ¿Qué culpa tenía el ciego? Ninguna. ¿Qué culpa tenía el ciego? Ninguna. Pero era necesaria la ceguera de aquel hombre para que el poder de Dios se manifestara en él. Es necesario el sufrimiento en nuestras vidas, aunque no sea agradable, aunque muchas veces no las querramos aceptar. Es necesario el sufrimiento en nuestra vida para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y ahora le pregunto, ¿qué culpa tenía nuestro Señor Jesús para ir a la cruz del Calvario? ¿Qué culpa tenía mi Señor Jesús para ir a la cruz del Calvario? Ninguna culpa. Sufrió nuestro Señor Jesucristo, sufrió a mano poder. Lo latigaron, lo golpearon, se burlaron de él, le destrozaron su rostro, dice la Biblia. Sufrió, pero ¿para qué sufrió? Para darnos vida, para darnos salvación. Para que el poder del Padre se mostrara de gran manera en él. Es cierto, murió, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó y dijo: oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El poder de Dios manifestado en el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. El poder de Dios manifestado en el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Y yo pregunto, ¿qué culpa tenía nuestro Señor Jesús de sufrir por nosotros? Ninguna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Al tercer día, dice la Biblia, que se levantó con poder. Reina Valera, Isaías 26:3, escuche. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Es necesario el sufrimiento en nuestras vidas? Sí. ¿Son necesarias las enfermedades en nuestras vidas? Sí. ¿Problemas? Sí. ¿Lucha? Sí. ¿Guerras espirituales? Sí. Son necesarias. Y no es que usted falle, no es que usted peque, no es que usted ande mal, sino que el poder de Dios se va a manifestar en usted. Pero para que el poder de Dios se manifieste en usted, en su vida, en su hogar, en su familia, en su salud, en lo físico, usted tiene que ser llevado a ese lugar llamado sufrimiento. Y nadie quiere estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero. Esa es mi voluntad. Mi voluntad es que yo no quiero sufrir. Mi voluntad es que yo no quiero padecer. Mi voluntad es que yo no quiero enfermar. Mi voluntad es que mi hogar esté bien, que mis hijos estén bien. Esa es mi voluntad. Pero a veces el Señor me va a llevar al sufrimiento para mostrarme su voluntad perfecta. Entonces, si estás pasando momentos difíciles en tu vida, que maquina tu mente y dices: salgo de una, me meto a otra. La vida del cristiano sí es, iglesia. Nunca tendremos paz momentánea. Tiempo atrás yo le dije a mi pastor: siento una paz buena, pero no me gusta. Escuche, yo le dije a mi pastor: pastor, siento una paz, pero siento mucho silencio en mi vida y no me gusta. Algo bien.
¡Pum! Sufrimiento. Sufrimiento. ¿He llorado en medio de sufrimientos? He llorado como niño. Usted me ha mirado en ocasiones. No tengo ganas ni de levantar mis manos para acá. Llego a la iglesia y mi rostro lo expresa todo. Cuando estás cansado, abatido. ¿Cuántas veces no has entrado por esa puerta así? No es que estés mal. Son tiempos de sufrimiento y no son agradables. Y yo pregunto, Job, ¿cómo era Job? Dice la Biblia, ¿se merecía todo lo que pasó? Perdió su ganado, perdió su riqueza, perdió sus hijos, todo lo perdió, todo. Su propia esposa le da la espalda y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Se merecía Job, después de cómo era Job ante Dios, que el mismo Dios dio testimonio de la vida de Job, de cómo era tan fiel a él, que no le dijo Dios al enemigo, ya miraste a mi siervo Job, míralo, me sirve en la iglesia, trabaja en la obra del Señor, siempre está ayudando, compartiendo amor, compartiendo al necesitado. ¿Ya lo viste? El otro dice, sí, ya lo miré, pero ¿vas a quitar del trabajo? A ver, enférmalo. A ver, ponle principios de cáncer. A ver, enférmale un hijo. A ver, enférmale una esposa. Enférmale el esposo. ¿Ya miraste? Se congrega jueves, sábado y domingo. Ferviente. A mí, ¿ya lo miraste? ¿Merecía Job todo eso? No lo merecía. La vida de Job es un gran ejemplo de un hombre fiel a Dios, pero también de que cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, también va a venir con sufrimiento. ¿Job merecía eso? No lo merecía. No lo merecía. No merecía quedar pobre. Escuchen, no merecía quedar pobre. No merecía que sus hijos murieran. No merecía la burla de la gente, porque la gente pasaba y decía, ¿qué habrá hecho que está así? Míralo. Pues no tanto que aleluya, no tanto que evangeliza, no tanto que sale a las calles a repartir volantes, no tanto que anda ahí con el pastor, que va a las misiones, no tanto que sirve en la iglesia. Míralo cómo está, enfermo. Pues ¿dónde está su Dios? Pues no, que tiene un Dios poderoso. Míralo, sin trabajo. ¿Por qué no tiene un Dios poderoso? Dijo Job, ¿acaso solamente lo bueno recibiríamos del Señor? ¿Y el sufrimiento no? En el sufrimiento se manifiesta el poder de Dios de gran manera. ¿Es necesario que suframos? Es necesario que suframos. Hay que llorar, lloremos, pero lloremos delante de Dios. No vayas, siempre lo he dicho yo, no vayas con el vecino a darle tus lágrimas, no, dáselas al Señor, entrégaselas al Señor. No vayas a desahogarte allá con el doctor, entrégaselas al Señor. Porque en el sufrimiento vamos a ver la mano poderosa de Dios. En el sufrimiento es necesario sufrir, iglesia, es necesario. Porque en ocasiones el sufrimiento en nuestras vidas es para darle la gloria y la honra a Dios. Cuando nuestro Dios levantó a Job, lo levantó de gran manera y fue para testimonio de muchos. Así, yo te digo a ti, en esta noche, vas a sufrir, vas a sufrir. Pero Dios no te va a dejar solo ni sola. Dios te llamó, no para abandonarte,
Dios te llamó no para dejarte que tú pelees tu batalla. Dios te llamó no para dejarte que mueras por la enfermedad. Dios te llamó no para abandonarte. Dios te llamó y te dio la promesa tan linda de estar contigo hasta el fin del mundo. El otro día leíamos, dice la palabra de Dios, aun cuando ya te peines canas, yo cuidaré de ti, Señor. Hagamos nuestra esa palabra esta noche. Si sufres, ahora sabes la razón. Dios quiere mostrar su poder en tu vida de gran manera. Por más fuerte que sea lo que estés pasando, amada iglesia, por más difícil que sea lo que estés pasando, nunca dudes del poder de Dios. Por más difícil que atravieses momentos en tu vida, no te olvides que Dios ahí está con nosotros. Nunca nos abandonará el Señor, aun cuando sentamos el agua hasta las narices, aun cuando el alma se seque, gima por corrientes de agua, como clama el siervo en el desierto. Nunca nos olvidemos. Él nos da paz, Él nos da fortaleza. Y si aún en medio de todo eso estamos de pie, quiero recordarte algo. Hace tiempo que tus fuerzas se acabaron. Si estás de pie en medio de la lucha, si estás de pie en medio del sufrimiento, quiero decirte que hace tiempo que tus fuerzas se acabaron. Ahora Dios tomó el control de todas las situaciones. Si estás parado, es por Dios. Si te sientes fuerte, es por Dios. Si te sientes fortalecido, es por Dios. Porque hace tiempo que Dios te lleva cargando. Hay tiempos donde ya no podemos ni caminar en este evangelio. Cantamos el canto cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, dice, sin fuerzas he quedado, pero vengo. Termino con esto. El sufrimiento es parte del crecimiento espiritual en nosotros. Y el sufrimiento, lo único que va a hacer en tu vida es mostrarle a los que te conocen, es mostrarle al mundo que hay un Dios real, que lo imposible lo hace posible. Y es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Si va a hacer la obra en tu vida, la va a hacer solo, sin ayuda de nadie. Él solo la hará en tu vida. Y créele al Señor, porque al que cree, todo le es posible. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Dele gloria y honra a nuestro Señor. Invitamos al hermano que va a orar.